Entonces, no por entrenar mucho vas a ser un deportista de élite. O sea, hay que tener los... Efectivamente, uno de los factores clave que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los chavales que se inician en el atletismo, es este, es decir, no existe una garantía de que más te va a hacer llegar a ese nivel de máxima excelencia. Hay algo clave que se tiene que entender cuando un deportista quiere rendir. Esto es como preparar una oposición. O sea, requiere un nivel de sacrificio en cuanto a socialización. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Más allá del límite, un espacio donde el deporte, la ciencia y la pasión se dan la mano para inspirar y transformar. Hoy tengo el honor de presentar a alguien que no necesita demasiada presentación. Santiago Sanz es uno de los deportistas olímpicos más destacados de nuestro país. Ha ganado 4 medallas en los Juegos Olímpicos, ha batido récords en medio mundo y además es doctor en fisiología del ejercicio y entrenador de atletas de élite. Pero más allá de todo eso, Santiago es una persona que ha sabido vivir el deporte como un acto de rebeldía, de conocimiento y de entrega. Hoy vamos a hablar con él sobre cómo se entrena un cuerpo y una mente para rendir al máximo nivel. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por de estar aquí hoy conmigo, con Muchas nosotros. gracias, Manu, y bueno, a toda tu audiencia por haberme invitado a compartir pues una amena charla con vosotros. Y bueno, pues estamos ya listos para ver las preguntas que has preparado. Vale, tienes ganas de charlar, ¿cierto? ¿Eh? Sí, bueno, la verdad es que tengo ganas de pasar un buen rato contigo. Así sí. Yo también, la verdad es que como siempre estamos simplemente ha sido entrenando, que si para la representación y tal, y ahora sí que es cierto que me gustaría un poco que la gente se diese cuenta de cómo realmente entrena un atleta de élite. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Santi, tú has vivido el alto rendimiento desde dentro, pero también lo has estudiado desde fuera, como fisiólogo. ¿Qué diferencia hay, qué diferencia a un atleta de élite de alguien que simplemente entrena mucho? Bueno, la verdad que la élite, como bien su nombre, bueno, dicho adjetivo, pues especifica, hace referencia a pues a aquellos deportistas que tienen rendimientos excepcionales, ¿no? En este caso, pues bueno, estarían, digamos que en ese percentil 99, ¿no? Si aplicamos un criterio estadístico. Entonces, bueno, pues eh, es importante entender que para obtener, pues, dicho rendimiento o dicho nivel de excelencia, pues hay que tener unas condiciones que están delimitadas por marcadores de rendimiento que difieren de una disciplina deportiva a otra. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, pues para ser un velocista de 100 metros de élite mundial, pues no te queda, en fin, más narices que aplicar unos niveles de fuerza muy elevados en torno a 80 milisegundos, que es lo que tarda pues, el tiempo de contacto de, por ejemplo, Usain Bolt cuando corría por debajo de 9 minutos, de 9 segundos y 9,7, ¿no? Bueno, llegó a hacer 9,59. Para ser un deportista de la talla de cualquier maratoniano de élite mundial que hacen un maratón, pues no sé, 2 horas 5, 2 horas 4, hay tres marcadores que delimitan el rendimiento de dicho maratoniano. El principal es la economía de carrera, es decir, cuánto oxígeno consumes en una distancia determinada. Normalmente se expresa en oxígeno, o sea, mililitros de oxígeno, ¿vale? Por masa corporal por kilómetro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tadej Selkenay, que nunca fue un gran maratoniano, pero que durante muchos años tuvo el récord de media maratón en 58 minutos 13 segundos,
bueno, 23 segundos, era capaz de cubrir 1 kilómetro, creo que a 16 kilómetros por hora, consumiendo tan solo 128 mililitros de oxígeno por kilogramo de masa corporal, ¿no? El segundo factor de rendimiento sería la fracción relativa del consumo máximo de oxígeno en el segundo umbral ventilatorio, es decir, por ejemplo, los grandes maratonianos tienen esa fracción relativa al 90-91%. Es decir, el umbral ventilatorio, el segundo umbral ventilatorio, lo que la gente conoce como umbral anaeróbico, ¿vale? La jerga popular, pues esos atletas consiguen tenerlo al 91% de su consumo máximo de oxígeno. Y el tercer factor de rendimiento sería el consumo máximo de oxígeno. Si no vamos a disciplinas como el 5000, pues el consumo máximo de oxígeno es el factor determinante. En fin, esas son las cualidades que principalmente debe de tener un deportista de élite que rinda a ese nivel. Entonces, no por entrenar mucho vas a ser un deportista de élite. O sea, hay que tener Efectivamente, uno de los factores clave que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los chavales que se inician en el atletismo, es este, es decir, no existe una garantía de que más te va a hacer llegar a ese nivel de máxima excelencia. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos que entender. se tiene que ir trabajando. Has entrenado durante años. ¿Cómo ha cambiado tu forma de entrenar durante todo este tiempo? ¿Sabes? Con el tiempo, desde que empezaste a ahora que sigues compitiendo, haces competiciones internacionales. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa forma de entrenar? ¿Sigue siendo la Bueno, misma? evidentemente ¿Mantienes antes, cositas? sí, ahora me considero un atleta semiprofesional, es decir, tengo que compaginar otra actividad laboral, que a ello se suma además actividad académica, con mi 1 o 2 sesiones de entrenamiento semanal en función de la época de la temporada en la que estemos. Por ejemplo, esta semana son 12 sesiones de entrenamiento de lunes a domingo con 5 dobles sesiones de entrenamiento. Entonces, no te queda más que organizarte, tiene que haber un nivel de organización muy minucioso para afrontar esas 2 sesiones diarias, compaginarlas con, por ejemplo, mis sesiones con los chavales que llevo de la escuela de atletismo de nuestro club de atletismo Albasant y pues aparte con mis tareas domésticas y con mis horas de estudio diarias. Entonces, pues hay algo clave que se tiene que entender cuando un deportista quiere rendir. Esto es como preparar una oposición. O sea, requiere un nivel de sacrificio en cuanto a socialización. Por ejemplo, hoy mi entrenamiento ha sido un entrenamiento muy intenso. 4 kilómetros de calentamiento, ejercicio de técnica de carrera, unas progresiones, eso ha sido el calentamiento, seguido de 10 kilómetros tempo, que es el concepto anglosajón que se utiliza para determinar la carrera a máxima intensidad. ¿Vale? Más luego los 2 kilómetros, más luego los estiramientos, en fin. Y esta tarde tengo 1 hora de rodillo. Ese entrenamiento requiere una máxima preparación previa, como tú bien mencionabas, mental. ¿Por qué? Porque en este caso ha hecho bastante viento y han sido 30 minutos 21 segundos a máxima intensidad. Entonces, evidentemente, pues ayer viernes por la tarde, pues fue una tarde donde yo impartí mis clases de atletismo y cuando llegué a casa pues básicamente ya descansé para prepararme para esta sesión. Entonces, esto tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, si una preparación, ¿vale? Para llegar al máximo de tu plenitud, a varias pruebas, porque luego esa máxima plenitud no se prolonga durante más allá de, digamos, 6 semanas. Pues conlleva entre 20 y 24 semanas, pues sabes que requiere de ese sacrificio, ¿vale? Sobre todo a nivel social. Es el principal escollo
que tienes que saber gestionar como deportista. De hecho, ahora que dices a nivel social, Muhammad Ali decía que para poder ser campeón del mundo tenía que, la única relación que tenía era con él mismo, porque tener relaciones sociales lo que hacía era impedirle trabajar y, bueno, trabajar no, entrenar en condiciones adecuadas. O sea, las mujeres no, Efectivamente. solo entrenar, entrenar. Una pregunta, ¿entrenas la mente igual que entrenas el cuerpo? Porque claro, hay días que igual no te apetece o como dices ahora mismo, bueno, tengo que organizarme muy bien y las relaciones sociales las tengo que tener muy bien controladas porque si no, o sea, ¿cómo entrenarías la mente? Y si es un entrenamiento parecido o no parecido, en misma magnitud o dedicas mucho tiempo, ¿no? Vale. Evidentemente, lo que ocurre aquí arriba en el sistema nervioso central es algo clave a la hora de rendir. Porque cualquier evento atlético en fin, cualquier evento, desde los 100 metros hasta los 50 kilómetros marcha, ¿vale? Actualmente creo que son 35 kilómetros en la disciplina olímpica, requiere de correr a la máxima intensidad sostenible, ¿vale? Hasta cierto punto donde, entre comillas, claudicas un poco, ¿vale? Intentas mantener, como digamos, el temporal. Es decir, si vas a correr un 10.000, pues sabes que hasta el kilómetro 7, por ejemplo, hoy, por las circunstancias meteorológicas, era un circuito circular de 4,9 kilómetros, y por ejemplo, del kilómetro 6 al 7 he corrido en 2 minutos 31 segundos. Y en cambio, del kilómetro 9 al 10, que incluso tenía varias curvas, he corrido en 3 minutos 14 segundos. Yo cuando he llegado al kilómetro 8,5, iba ya justo. O sea, y me quedaban pues en torno a 5 minutos a máxima intensidad hasta finalizar este test, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente tiene que aflorar, como tú bien mencionas, pues, lo que distingue a un deportista popular, que digamos puede ir a correr una prueba, ¿vale? Pues donde no llegue a ese nivel de agonía, o un deportista que sabe que cada segundo cuenta, y que te puede hacer separar de uno de los primeros puestos en la competición. Entonces, sí, evidentemente tienes que prepararte, y hay sesiones incluso a baja intensidad que te permiten preparar al cuerpo para ese nivel de entrega que tienes que tener, especialmente en el momento donde las fuerzas ya empiezan a, pues, disminuir. Entonces, por ejemplo, el miércoles hice uno de esos entrenamientos que parecería fácil a simple vista, porque fueron 40 kilómetros en montaña, ¿vale? Donde regresé además con viento en contra. Era un circuito de llegar a un punto y regresar. Entonces fueron 2 horas 42 minutos, donde evidentemente pues las dos últimas, o sea, digamos que el último tercio del entrenamiento pues ya se hizo bastante exigente por la posición, es una posición bastante incómoda. Entonces ya te digo, no solamente debes de prepararte para estos momentos clave en la competición con entrenamientos de alta demanda fisiológica o alta intensidad, sino que también hay entrenamientos a baja intensidad, pero muy prolongados, que te permiten, pues bueno, mantener la calma, la serenidad y ante todo, yo siempre digo a mis atletas, especialmente los maratonianos, ¿no? Que tu mente debe funcionar no atendiendo a no puedo más, a mensajes negativos, ¿vale? Lo que llaman el self-talk en psicología, ¿no? Sino que para mí la clave está en que cuando transcurre cada kilómetro, tú tienes que ir a más, a más, a más, y tienes que responder a ese voy a más, voy a más, voy a más, evidentemente despreciando ese tipo de pensamientos negativos, porque al final son esos los que te hacen tirar la toalla, claudicar, abandonar o perder una minutada en la última parte de la carrera.
Es brutal, pues, porque sí que es verdad, yo también se lo digo a mis atletas, lo del tema del lenguaje interno, que si cuando ya no pueden más, decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, es lo que le va a hacer avanzar. Lo que le va a hacer, por lo menos, acabar la actividad o el ejercicio. Bueno, pasamos un poquito, vamos a hablar un poquito de ciencia, que es otra de tus pasiones. Y bueno, tienes un doctorado de entrenamiento en altitud. Y esto suena muy técnico, pero ¿por qué es tan poderoso entrenar en altitud? ¿Y por qué todavía hay tantos mitos alrededor de ello? Bueno, pues hay que entender que voy a explicarlo lo más sencillo que pueda. Entonces, si atendemos a los tres factores de rendimiento que he mencionado en maratón y que prácticamente se alternan, si digamos vamos desde los 3.000 metros, que es una prueba, digamos, de intensidad, consumo V2 más, consumo máximo de oxígeno, hasta el maratón, que cuando realmente pues estás en forma puedes llegar a correr en torno a ese segundo preventilatorio del maratón completo. De hecho, nosotros hemos publicado un estudio donde la intensidad del maratón en los últimos 12 kilómetros en horita superaban ese segundo umbral ventilatorio, ¿vale? Por cosas muy concretas como el ciclo de Cori. La gente se piensa que cuando en maratón llegas a los 100 minutos, consumen más grasas que carbohidratos. No, no es cierto. Es decir, en deportistas de élite, y gracias a ese ciclo de Cori, ¿vale? Tú lo que haces es conviertes el ácido láctico en piruvato, ¿vale? Y eso sale a la sangre en forma de glucosa, vuelve a entrar a la célula, entonces estás utilizando de nuevo glucógeno muscular, resintetizándose o metabolizando esos, esos productos, ¿no? Metabólicos. Eh, entonces, ese factor de rendimiento, como es el consumo máximo de oxígeno, pues tiene una mejora considerable que depende de dos variables. Uno, el volumen eritrocitario o volumen de células sanguíneas, y otro que es la tasa total de hemoglobina, medida en gramos, ¿vale? Entonces, 1 gramo de incremento de hemoglobina, 1 gramo, ¿vale? Y en el cuerpo los deportistas de muy alto rendimiento vienen a tener en torno a casi 1.000 gramos de hemoglobina. Entonces, 1 gramo supone una mejora de 4 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. Es una publicación de los mejores hematólogos en ejercicio físico, que son el doctor Walter Smith y la doctora Nicole Prober, ¿vale? De la Universidad de Heidelberg en Alemania. Entonces, eh, si atendemos además a que el deporte, en este caso mi deporte, ¿vale? Está reglado por la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje que prohíbe el uso de sustancias como por ejemplo la EPO recombinante que incrementa pues esa masa total de hemoglobina, ¿vale? Pues solamente hay un escenario o dos escenarios desde la perspectiva de la fisiología medioambiental que, y ahora explicaré esto, que te permiten incrementar la masa total de hemoglobina. Uno es el que se basa en la fisiología termorreguladora, las exposiciones a calor, es decir, grupos del Instituto de Deporte de Oslo, ¿vale? Demostraron hace 3 o 4 años, además compartí con una infografía este estudio, que 5 sesiones semanales de 1 hora, ¿vale? En una cámara medioambiental donde se exponía a una temperatura medioambiental de 40 grados a los ciclistas que incrementaban su temperatura corporal, ¿vale? Y esto lo monitorizaban con cápsulas monitorizables y que incrementaba la temperatura corporal a 40 grados centígrados, incrementó su masa total de hemoglobina en torno a un 4,3%, que más o menos es lo que incrementa cuando te pones a una estancia en altitud moderada a 2.300 metros durante 28 días. Ahora bien, ¿es lo mismo entrenar a 2.800 metros que a 4.000? No.
No, y de hecho hay un análisis estadístico publicado por, bueno, una simulación estadística que se llama Simulación Monte Carlo, publicada por Rasmussen en el año 2001, que cifraba que, por ejemplo, a 4.000 metros, ¿vale? Se necesita en torno a 12 días para incrementar la masa total de hemoglobina y el volumen eritrocitario por encima del coeficiente de error que tiene cualquier analítica sanguínea, que es del 3,5%. Solo se necesitaba en torno a 16 días. En cambio, esto a 2.300 metros tendrías que ir a 28 días. Y hay altitudes por debajo de la cual, ¿vale? Pues el proceso eritropoyético no surte efecto. Esto lo descubrió una polaca, ¿vale? Que se apellida G y que afirmó que el mínimo rango de altitud necesario para aumentar esa masa total de hemoglobina es de 2.050 metros. Entonces yo no entiendo por qué la gente pues, va a entrenar a Font Romeu o va a entrenar a altitudes por debajo de esos 2.050 metros, puesto que no existe un criterio estadístico de mejora de esos parámetros sanguíneos. Nada, me ha roto las siguientes preguntas, porque te iba a preguntar si había formas de simular entrenamiento en altitud, sin tener que ir a la montaña. O sea, al final, me parece brutalísimo este tema, porque al final, si realmente quieres entrenar, si quieres aumentar esos volúmenes. Una pregunta, así que me ha venido a la mente, una persona normal que haga un entrenamiento normal, normal te quiere decir una persona activa, que 4 días de entrenamiento, vamos a poner que es un corredor, eh, ¿cuál sería su nivel de hemoglobina? Las mujeres tienen que tener una concentración mínima de hemoglobina de 12 gramos por decilitro y los hombres de 13 gramos por decilitro. Todo lo que sea por debajo de estos valores, si además están acompañados de niveles de ferritina, que son las reservas celulares de hierro, por debajo de 20 nanogramos por eh, mililitro en mujeres o de 30 nanogramos de mililitro, 30 nanogramos por mililitro en hombres y acompañados de una saturación de la transferrina por debajo del 16%, se consideraría anemia del deportista nivel 3. ¿Vale? Esto funciona como eh, es un proceso circular. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que para incentivar el estímulo eritropoyético y que se genere en la médula ósea, ¿vale? Nuevos glóbulos rojos, ¿vale? Digamos que el organismo necesita de reservas de hierro. Si están por debajo de esos umbrales mínimos, como hemos dicho, 20 nanogramos por mililitro en mujeres y 30 nanogramos por mililitro en hombres, ese proceso eritropoyético no va a cursar y se considera eh, déficit de hierro, que sería el nivel 1. El nivel 2 sería cuando, como hemos dicho, esa concentración de hemoglobina está por debajo de 12 eh, es que las Mm. unidades creo que eran miligramos por decilitro, ¿vale? Concentración de hemoglobina. Y de 13 en hombres, ¿vale? Eso sería ya el nivel 2. Y el nivel 3 es estos dos factores añadidos a una saturación de la transferrina por debajo del 16%. Entonces, es muy importante que eventualmente los deportistas pasen por lo que llaman, los anglosajones le llaman screening, ¿vale? Nosotros lo denominaríamos como, pues, unos análisis de sangre que valoren si ese deportista, pues, tiene sus reservas de hierro en los niveles mínimos que no conlleven a lo que al final va a ser una anemia del deportista, ¿vale? Eso es clave. Perfecto, muchas gracias porque sí que es verdad que me ha quedado y me ha gustado mucho lo que has explicado porque no sabía la relación que había con el hierro. O sea, y es muy... Luego, Y además, además hay que tener en cuenta dos factores clave, ¿vale? Las dos únicas formas de hierro
que actualmente se ha demostrado que se absorben, ¿vale? A no ser que ingieras hierro oral o sea, que digamos con una solución ácida, ¿no? Eh, Se absorben la fórmula de sulfato ferroso o fumarato ferroso. Con lo cual, si los deportistas, ¿vale? O las personas que padecen un déficit de hierro, pues no ingieren suplementos con esta formulación, pues evidentemente no van a incrementar sus reservas de hierro. Hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando se porque esto forma parte de mi tesis doctoral, ¿vale? Uno de los artículos que publicamos. Entonces, cuando se ingieren o cuando se toman los suplementos de hierro, ¿vale? Se ha demostrado hacer recientemente por un estudio desarrollado por Garbical Luis y Chris Gore, en fin, investigadores de esta temática bastante potentes del Instituto Australiano del Deporte, que dos comprimidos de 100 miligramos, es decir, 200 miligramos al día, de fumarato ferroso, comparados a un comprimido de 200 miligramos de fumarato ferroso, obtienen prácticamente el mismo efecto. Evidentemente, las molestias gastrointestinales pueden ser mayores en aquellos que toman solamente un comprimido, pero lo importante es tomarlo a primera hora de la mañana, acompañado de una solución ácida, como puede ser un zumo de naranja, ¿vale? Y por la tarde, o sea, por la noche separado de la cena. ¿Por qué? Porque eh, hay una hormona, ¿vale? Que luego a ver si me acuerdo del nombre, que está ligada al ciclo solar. Y esa hormona, ¿vale? La segregamos también cuando realizamos ejercicio físico. Esa hormona evita la absorción de hierro, ¿vale? A nivel gastrointestinal. Entonces luego, si recuerdo el nombre, pues os voy a citar la hormona, porque además también compartí esto en una infografía. Perfecto. Vamos a otro tema, porque, bueno, está genial y daría un podcast, estaremos horas hablando sobre todo este tema del entrenamiento en altitud. Pero me gustaría que también un poco comentases tu vida más allá de la medalla, ¿vale? Porque, bueno, has ganado medallas olímpicas, pero también has pasado por momentos duros. ¿Qué ha sido más difícil, ganar una medalla o mantenerte a un nivel top durante tantos años? Eh, la lesión forma parte, esto es un mensaje que tenemos que lanzar a todo deportista, de índole amateur y de índole profesional. La lesión forma parte del ciclo de vida del deportista. Y esto hay que entenderlo desde la perspectiva, y es un ejemplo que siempre pongo y menciono. Es decir, a veces me cuesta entender estos entrenadores, incluso con niños. Hay un factor clave que tenemos que entender, por ejemplo, cuando entrenamos a atletas a pie, y es el estrés mecánico que la carrera a pie supone en un atleta a pie. Hay una ecuación, que es la ecuación de Wakelin, que delimita que el estrés mecánico del deportista, o sea, del atleta a pie cuando corre, es de 2 a 3 veces el producto de la masa corporal por apoyo. Pongamos un deportista cuya masa corporal es de 70 kilogramos. ¿Vale? Cada apoyo, cuando está corriendo, supone una carga mecánica de 210 kilogramos. Esto hay que multiplicarlo por en torno a 88, 90 apoyos minuto. Puesto que la frecuencia de carrera, bueno, también depende de la velocidad a la que te desplaces. Pero bueno, y eso lo tenemos que multiplicar por el número de minutos a los que el deportista, pues, se va a exponer en una determinada sesión. Esto es algo que la gente no entiende. Pero es que además, cuando saltamos, esa fórmula de ecuación de Wakelin se va disparando exponencialmente. Por ejemplo, en una batida de longitud. En una batida de longitud, ¿vale? El estrés mecánico que ese saltador
va a soportar en la batida de longitudes de 7 veces, ¿vale?, su masa corporal. Imaginemos que el deportista bate con su pierna derecha y que pesa 70 kilogramos. Pues esos 70 kilogramos los tienes que multiplicar por 7. Es decir, ese deportista está soportando en su pierna derecha, ¿vale? Que luego, evidentemente, el estrés, ¿vale? Esa fuerza se transmite por todo el cuerpo. Entonces, 490 kilos. Esto es algo que tenemos que entender. Es decir, por eso a mí me sorprende cuando se plantean actividades de manera lúdica con niños y no entendemos que un niño no puede saltar en una sesión 300 veces. Entonces hay que empezar a plantearse que todo estímulo que a un deportista o que al que sometemos a un deportista, pues evidentemente va a tener un efecto sobre su organismo. Y bueno, pues evidentemente, pues esto pues, va a tener unas consecuencias que van a limitar o la vida deportiva de un deportista. Y además, un deportista es que es persona. O sea, es persona durante las horas que no está entrenando. O sea, es una persona cuyas consecuencias de una lesión, pues evidentemente van a mermar su estado anímico. Es decir, no, no, las cosas hay que tomárselas hay que sopesarlas. Y, por ejemplo, es algo que yo hago con deportistas, sobre todo con atletas a pie, porque, por ejemplo, el estrés mecánico que un atleta en silla de ruedas soporta es mucho menor, viene a ser menor de 0,5 por la masa corporal por impacto. Es decir, estamos hablando de un cuarto menos de estrés mecánico por apoyo que un atleta a pie. Entonces, bueno, pues esto hay que considerarlo, al igual que también pues, se deben de plantear cuestiones desde el punto de vista ético que probablemente por el desconocimiento no se hacen, como que pues, las pruebas de obstáculos en categorías menores de atletismo o las vallas, por ejemplo, a 72 centímetros en categoría sub 14 o 84 centímetros en categoría sub 14 en chicos, pues probablemente deberían de estar prohibidas, puesto que nadie se plantea el estrés mecánico que supone para un chaval que acaba teniendo un tendón de Aquiles y que se acaba rompiendo porque ese niño, además de que cuando recepciona después de sobrepasar pues, ese obstáculo o esa valla, está ejerciendo una fuerza de 4, 5, 6 veces su masa corporal, que va acompañada de un valgo de pie y que al final hace que su tendón de Aquiles se rompa, que ese niño tenga que pasar por el quirófano y que ese niño no vuelva a correr igual. Entonces esto me parece grave y me parece poco serio. O sea, no sé. Creo que las cosas hay que valorarlas. Por ejemplo, el triple salto es una prueba que en nuestro club de atletismo no se hace porque ¿cuántas fracturas de peroné en categorías de menores hay en triple salto? Algo que a mí me parece, pues bueno, algo que tenemos que tenerlo como un punto de inflexión, ¿no? Eh, Me parece brutal este tema también. O sea, aquí podríamos hacer podcasts muy seguidos para hablar de todos estos temas. Ya estamos cerrando porque nos hemos pasado casi el tiempo. Eh, Has hablado un poco de los atletas, de los niños. Tenéis la escuela Albasam. ¿Qué representa para ti ese espacio y qué te dan esos chavales que no te dieron los podios o que no te han dado, bueno, te han dado, has tenido muchos podios también, pero el entrenar a niños o adolescentes? Sí, Albasan, digamos que tiene como proyecto, como único objetivo, es un proyecto que nace, en fin, de la mano de cuatro amigos y cuyo objetivo era eh, promocionar el atletismo federado en, eh, en nuestro municipio, en Albadera. Entonces, bueno, pues nosotros pretendemos que romper un estereotipo, esto es muy importante, el estereotipo de
cuerpo ideal para practicar la actividad físico-deportiva. Es decir, nosotros tenemos que atender a la diversidad. Y en nuestra sociedad hay, pues, gente que está muy delgada, ¿vale? Gente que está menos delgada, ¿vale? Y todos tienen derecho a practicar actividad físico-deportiva. Es más, debería ser parte de nuestra rutina diaria, puesto que yo creo que es el único momento donde, más allá que facilite en fin, la secreción de determinados neurotransmisores que están totalmente asociados con el incremento de la autoestima de la persona, con el bienestar personal, con su esparcimiento, ¿vale? Creo que además debemos de entender que eh, la máxima preparación que logremos de nuestro organismo para en etapas de edad avanzada, pues digamos que tener una vejez con la mayor calidad de vida posible, y eso no te lo da otra cosa que tu propia autonomía, la capacidad de, en fin, moverte libremente por tu entorno, pues eso solamente lo va a facilitar la actividad físico-deportiva. Entonces, desde Albasan promovemos la actividad física deportiva tanto en menores como ahora vamos a iniciar el proyecto de un grupo de atletismo y actividad física deportiva para veteranos, ¿vale? Para que ellos sean capaces de lograr su máximo exponencial individual, ¿vale? Sin atender a, como te comentaba, pues lo que hoy en día las campañas publicitarias, incluso muchos centros que teóricamente promueven la actividad físico-deportiva, pero que realmente están respaldando el mensaje de este es el cuerpo ideal, en fin, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que ocurre en este tipo de centros. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos el objetivo de que nuestros chavales disfruten, enriquezcan su capacidad cognitivo-motora y además experimenten pues todo el elenco de pruebas que pues el atletismo, con lo rico que es, pues les pueda aportar, desde la marcha atlética hasta las carreras lisas, las carreras con vallas, los saltos horizontales, los saltos verticales, los lanzamientos, en fin, pues eso es lo que nosotros pretendemos. Perfectísimo, Santi, me encanta. Pero bueno, tenemos que cerrar, ya nos quedan unos pocos minutos y me gustaría terminar con algo más íntimo. Si volvieras atrás o desde este punto de vista o desde donde estás ahora mismo, ¿qué legado quieres dejar? Tanto o como persona, como entrenador, como ser humano o en líneas generales. Como Santiago Sanz. Bueno, creo que si hay que hacer una comparativa entre el modelo deportivo o el proyecto profesional deportivo que yo he llevado con otros deportistas, ¿vale? En el mío, digamos que el factor clave que ha determinado poder llegar a la máxima expresión del rendimiento, digamos que es la ciencia. De hecho, a lo largo de mi trayectoria deportiva, se han publicado artículos sobre hematología, biomecánica, en fin, tenemos artículos nutricionales, artículos sobre estatus de hidratación, artículos sobre monitorización interna y externa de la carga. Entonces, creo que eso, junto a el respaldo de mis familiares y de mi círculo más cercano, pues me permitieron obtener un rendimiento que, bueno, pues cada uno lo valorará de una forma. Pero bueno, los récords están ahí. El maratón de Chicago, el maratón de Oita, el maratón de Boston, los 10 kilómetros de Pistri, que siguen siendo el récord mundial de 10 kilómetros en ruta. En fin, entonces, creo que sí que hay que entender que cuando trabajas con deportistas de categorías menores, como en el caso de nuestra escuela de atletismo, ¿vale? Hay que transmitir
esa paciencia y hacer entender a estos deportistas que, en primer lugar, nunca hay que dar el brazo a torcer. Hay que tener paciencia y las cosas no se consiguen de un día a otro. E incluso, algo que hay que transmitir es que las mejoras al principio van a ser, pues evidentemente, muy notorias, ¿vale? Por ejemplo, bajar en un 200, de un 200 a otro, un segundo. Pero luego esas mejoras van a ser mínimas, entonces, pues hay que valorar todo en su conjunto. Hay que entender que vas a tener épocas de, pues bueno, de bajo rendimiento o de rendimiento no deseado, épocas donde van a haber lesiones, épocas donde factores de tu entorno social, pues digamos que desequilibren tu equilibrio emocional, y evidentemente esto perturbe tu rendimiento o minimice tu rendimiento. En fin, y eso sí que es clave que la gente que está pues alrededor de ese deportista pues sepa leer ese tipo de situaciones para transmitirle pues ese respaldo que necesitan las personas pues en ese tipo de momentos. Y luego muy importante, esto se está perdiendo en el ámbito de la ciencia, que se deben de llevar a cabo acciones sin perseguir el ánimo de lucro o la obtención de determinadas credenciales que te permitan pues adquirir un estatus de investigador X. Esto es algo que se ha convertido en una especie de vorágine en ciencia. Entonces, bueno, cada uno pues es como es, pero evidentemente yo no lo entiendo, porque evidentemente la ciencia, si la ciencia persigue algo, es que la ciencia es una herramienta para tratar de pues, facilitar de herramientas a esta sociedad y que esta sociedad mejore. Entonces, cuando la ciencia se instrumentaliza, en fin, pues pierde toda la esencia. Por ejemplo, esto es algo que en mi blog o en mi videoblog que bueno, se comparten tanto en español como en inglés, pues es algo que se desprende de este tipo de objetivo lucrativo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no seré yo quien tenga que juzgar mi trayectoria deportiva. Si me preguntas si estoy satisfecho, sí. Y además, algo de lo que me encuentro muy satisfecho es que con el transcurso de los años, pues de lo que más satisfecho me encuentro es de que vaya a correr y vaya a correr sin molestias. Eh, no sé, al fin y al cabo, lo que más frustra a un deportista es el tener molestias de cualquier tipo. Y yo afortunadamente con el transcurso de los años, pues lesiones he tenido muy pocas y además cuando las he tenido me he puesto en manos de profesionales, en este caso de fisioterapeutas, que pues bueno, han sabido pues guiarme con pautas prevencionales o preventivas y bueno, con tratamientos que al final han sido pues exitosos y que me han permitido pues seguir vinculado a lo que creo que más me gusta, que es mi momento diario de catarsis, que no me lo proporciona otra cosa nada más que pues la actividad físico-deportiva. Bueno, Santiago Sanz, ha sido una conversación brutal. Muchísimas gracias por compartir tanto. Nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Me encantaría que volviésemos a quedar para poder hablar tanto de tus deportistas de élite como los deportistas de la escuela Albasán, que nos explicas un poquito más sobre las medallas, el entrenamiento mental, si haces visualizaciones, todo eso. Ya quedan muchas cosas en el tintero. Y bueno, gracias por no guardarte nada. Todo lo que te hemos preguntado lo has contestado. Ha sido un placer. Y gracias por inspirarnos con la palabra, con el cuerpo, con la ciencia y sobre todo con el alma, que es un alma muy bonita, un alma que da gusto estar junto a ti. Y nada, gracias, Santi. Pues muchísimas gracias, Manu, y nada, te tomo el testigo
Y bueno, pues cuando queráis, pues responderemos a todas aquellas cosas que han quedado pendientes. Y bueno, pues espero que a vuestra audiencia, a vuestros seguidores, pues le parezca interesante este podcast. Y bueno, pues ya que bueno, hemos mantenido esta charla tan amena, pues espero que a ellos también les resulte de interés que sepan, evidentemente, pues aplicar, aunque sea lo mínimo de lo que aquí se ha mostrado. Y ante todo, creo con la visión de no es mejor, o sea, aplicar el más no es mejor, sino que hay que ser cuidadoso, minucioso e intentar que bajo una doctrina sistemática, pues, pues evidentemente alcancemos todo lo que nos propongamos, pero evidentemente con el menor, para entendernos, castigo posible, ¿vale? Porque ello evidentemente va a repercutir de manera negativa en fin, en nuestro organismo. Pues a todos los que nos escucháis, esto solamente es el principio, ya veis que Santi está dispuesto a darnos muchísimo más. Os suscribís al canal, compartid este episodio si os ha gustado y os ha removido algo. Y nada, recordar que el límite no está en el cuerpo, está en la mirada con la que decidimos enfrentarlo. Muchísimas gracias, Santi. A vosotros, Manu, un fuerte abrazo. Un abrazote. Hasta luego.